Buenos días, iglesia. Dios le bendiga. Quisiera compartir con ustedes en esta mañana un texto de la palabra de Dios en Filipenses, tan conocido que lo sabemos casi de memoria. Pero antes de eso quería saludarlo a todos, a todas ustedes, deseándoles un buen día, esperando el día en que nos reencontremos de nuevo, no por este medio virtual, sino en forma personal, que va a ser un momento de gozo y alegría, porque no solamente va a ser nuestro encuentro, sino de miles de familias, miles de encuentros multiplicados en todo el mundo, o en todo el país, mejor dicho. Estamos en un tiempo de gran necesidad espiritual y de contacto, quizás, de comunicación. Eso es tan fuerte en el ser humano, la comunicación y la comunión en la iglesia. Así que gracias a Dios por este medio, por lo menos tenemos este medio que suple un poquito esa necesidad. Con mi esposa les amamos a todos, a todas, que Dios les bendiga, que tengan un buen día. Por eso no quiero ser extenso en esta mañana y mate por medio, como buen argentino y cristiano, o cristiano y argentino. Filipenses 4:13. Lo sabemos, ¿no? Dice allí, vamos a comenzar del 12, 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece viene de un contexto que Él sabe vivir en abundancia, en escasez. Él estaba enseñado el apóstol Pablo, y creo que esta circunstancia nos enseña a estar llevando todas estas necesidades espirituales, económicas, quizás tantas cosas que pasa en el mundo y nosotros también nos repercute. Sin embargo, podemos saber que tenemos que estar enseñados para poder pasar todo esto. Por eso dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo. Todo significa todo. ¿Cuál es el límite de todo? Todo. No hay límite. Todo es todo. Por eso, en ese todo de que me falta, que no tengo, o quizás también, gloria a Dios, porque dice, sé vivir en abundancia, gloria a Dios. A veces no sé si es más beneficioso para la iglesia vivir quizás no hay tantas pruebas, pero sí las pruebas nos prueban. Por eso es necesario las pruebas, porque ahí muestran nuestra capacidad de lo que dice acá Cristo por medio del apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En todo. En abundancia, en escasez, en coronavirus, en cuarentena, en libertad, en todo momento. Que Dios le bendiga, iglesia, y voy a estar orando por su vida. Amén. A todos, a todas, que Dios le bendiga de corazón. Señor Jesús, te pido que tú bendigas la iglesia, que tú toques la iglesia, Jesús, en este momento, a mis hermanos, a mis hermanas. Señor, en el nombre de Jesús, te pido tú los bendigas, que tu mano esté sobre ellos, y como dice acá Jesús, todo lo podemos en ti, todo en ti, porque tú nos das fuerza sobrenatural para vivir, Jesús. En esta circunstancia adversa, todo lo podemos en ti, porque tú nos das fuerzas. Todo lo podemos en ti, solamente en ti, Jesús, porque tú nos alientas. Gracias, Jesús. Todo lo podemos en ti, porque tú nos provees. Y estamos, Señor, enseñados por ti a estar en todo tiempo confiando en ti, Jesús. Gracias, Dios. Bendecí a la iglesia, bendecí a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, iglesia. Perdón el mate ahí. Debe llevar un mate. Dios le bendiga mucho. Los saludamos fraternalmente y virtualmente. Será hasta la próxima.